Hola amigos, bienvenidos una semana más a este vuestro programa, Apuntando lo Alto. Programa donde ponemos siempre el centro en los jóvenes. Queremos que ellos sean los protagonistas de este espacio de diálogo, de escucha y sobre todo de propuestas, iniciativas que van más allá simplemente de hacer grandes y muchos eventos, sino de llegar al corazón realmente de los jóvenes. Acompañándome en la dirección y producción del programa, María Aguilar, ¿qué tal? Hola Raúl, muy bien. Aquí estamos, un programa más con mucha ilusión y esperanza, que no falten. Un programa, me imagino, María, que siempre lleno de propuestas. ¿Qué tenemos en este? Así es, hoy vamos a hablar sobre la polarización que vivimos en esta sociedad en diferentes ámbitos. Y además, también vamos a tener nuestras secciones habituales de Camino al Jubileo y de publicaciones. Pues nada amigos, aquí os lo vamos a contar como siempre, con los jóvenes en el centro, como protagonistas, y vamos a comenzar con eso, con el diálogo abierto. Es cierto que vivimos en un mundo donde estamos en continuos cambios. Incluso Papa diríamos que no estamos en un mundo de muchos cambios, sino que se ha cambiado y ha transformado muchas circunstancias en el mundo en el que vivimos. También podríamos decir un mundo globalizado, donde bueno, pues todos tenemos capacidad de llegar allí donde queremos y todos tenemos posibilidades de conocer de todo. Pero sí es cierto que vivimos en un mundo, al menos en nuestra sociedad española, cada día más polarizada. Es un poco el tema que queremos abordar hoy con nuestros jóvenes, abordar un tema que evidentemente parece de mayores, porque es un tema que se trata de abordar o afrontar de distintas situaciones, pero realmente es un tema que afecta a todos. La polarización está trayendo consigo a veces posturas muy radicales y posturas muy encontradas donde no buscamos un consenso ni el bien general, sino a veces unos intereses particulares y personales. Eso evidentemente afecta a nuestros jóvenes, afecta a la sociedad en general como tal, y por lo tanto también tenemos que escuchar a nuestros jóvenes qué nos quieren decir o qué quieren opinar sobre este tema de la polarización. Para ello, como siempre, María, tenemos a un par de colaboradores en el programa, ¿verdad? Así es, Raúl. Hoy presencialmente nos acompaña José Vicente Rodríguez, él es un joven de Toledo, perteneciente al movimiento de jóvenes de JRC. Y también desde casa nos acompaña Antonio Garrido Salcedo, él es un joven de Córdoba que pertenece al movimiento Laudato Si. Antonio, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Ya como un poco de calor, pero bueno, se lo llevamos. Bueno, imagino que por Córdoba bien, ¿no? El calor se lleva de una manera también alegre, ¿no? Ya estamos acostumbrados, ya se intenta hacer escapada a la piscina o a la playa, quien pueda. Josebi, ¿qué tal todo? ¿Cómo va todo? Muy bien, aquí estamos. Una semana más con nosotros. Y afrontar este temita también. Un tema complicado, pero un tema interesante, ¿no? Exacto, exacto. Pues en eso vamos a empezar, vamos a meternos en el tema porque yo pienso que lo primero que es para vosotros, tanto Josebi como Antonio, hablar de polarización. ¿Cómo definiríais polarización para que la gente lo entienda, la gente joven, la gente que nos sigue, y cómo afecta todo este tema de la polarización a nuestra sociedad? Josebi. A ver, yo nací muy sencillo, con polarización sería como pues eso, dos polos, ¿no? Un imán siempre tiene un polo positivo y un polo negativo, y son como polos contrarios. Entonces, pues polarización es estar como en un mismo tema, pues tener dos opiniones totalmente contrarias. Así como... Antonio, ¿algo que añadir a lo que dice Josebi? No, principalmente esta divergencia de ideas sobre un mismo tema, ¿no? Ya habría que profundizar un poquito más, es decir, hasta qué punto son radicalmente opuestas, cercanas, o cómo afrontamos este diálogo sobre un tema. Sí, os decía que cómo afecta esto a la sociedad o al mundo en el que vivimos. Antonio, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lleva consigo esta polarización a condicionar el ambiente social, la sociedad en la que estamos? Yo creo que está en todos lados. Antes en la introducción ha hecho mención como si fuera un tema de España o a lo mejor a nivel político, pero yo creo que si hacemos un repaso así rápido ahora mismo por el entorno político occidental, es decir, tenemos Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Italia, es decir, esta polarización política existe en todos estos contextos, y luego yo los extraería también de la política. Creo, no sé si porque la política es un reflejo de la sociedad o porque la política lo ha volcado en la sociedad, no sabría muy bien cómo definirlo ahora mismo, pero es verdad que en ámbitos eclesiales, sociales, hasta deportivos, creo que cada vez la visceralidad, esta confrontación de ideas, cada vez se va dando un poquito más, y efectivamente esto termina redundando en la vida privada y la vida diaria de
de cada uno. Josebi. Yo comparto lo que ha dicho Antonio, ¿no? Al final estamos en un momento en el que todo parece como que tiene que ser siempre puestos, o sea, siempre tiene que haber como opiniones contrarias, ¿no? Si no, no puede existir algo neutro, no puede existir llegar a un acuerdo, no puede llegar nada, siempre tiene que haber bandos enfrentados, opiniones muy contrarias y, claro, aquí en el todo vale, pues eso, pues directamente pues podemos llegar a extremos tan radicales como los que tenemos hoy en día, pues en la política, también en la propia educación, en la propia pues la sanidad, en todo, ¿no? Entonces, yo creo que eso, como decía Antonio, no sé hasta qué punto es parte de uno mismo y va a la sociedad, o es de la sociedad en la que ya no lo hemos criado nosotros mismos, ¿no? Porque en ese estado también, en uno mismo, puede estar ese momento de estar como en dos momentos que no sabes si es blanco o negro en una misma persona, y al final pues es un poco el reflejo de lo que tenemos hoy en día, ¿no? De tanta gente con distintas opiniones, distintas creencias, distinto de todo, que te hace pues, cuestionarte un montonazo de cosas, pero a modo radical, ¿no? Yo creo que ese es el sentido de que ahora mismo siempre nos vamos a los extremos muy rápido y no llegamos a ver realmente el problema en sí, ¿no? o la raíz de las cosas. ¿Te atreverías a poner algún ejemplo que incluso te haya podido afectar personalmente? O sea, yo creo que hoy en día, a mí desde chiquitito, ¿no? En casa hemos podido tener estos momentos de polarizar con nuestros padres, de pues, la hora de salida, la vestimenta, pues eso, ¿no? Y de eso podemos ir partiendo radicalmente hacia pues, todo lo demás, ¿no? Yo en el trabajo, o sea, en uno de mis trabajos, yo he tenido momentos de esto, ¿no? De que por un fin, pues estar en momentos o opiniones totalmente radicales con otras personas y no llegar a un acuerdo, por cabezotas, porque tiene que ser lo que yo diga y pues llegar a eso, pues enfrentarnos, ¿sabes? Y dices tú, jolín, merece la pena, pero el fin no es un fin propio para mí, un beneficio, ¿no? Sino al final es un beneficio pues para la empresa, pues para los trabajadores, pues no, al final, claro, ahí está, ¿no? ¿Qué es lo que busco yo, ¿no? Si es un bien propio, entonces, claro, yo me vuelvo muy a lo radical, muy al extremista, porque yo quiero eso para mí. Si quiero un beneficio común, yo creo que ahí sí que se podría llegar a ese acuerdo, ¿no? A ese consenso de un bien general. ¿Algún ejemplo, Antonio? Sí, yo creo que todo se dan a nivel cuando uno sale de la familia. Es verdad que la familia tiene algún tipo de contraste, pero a lo mejor a ser más homogéneo, donde te has educado, puede que no salga este tipo de roces tan distintos. Es verdad que cuando uno ya sale fuera, por ejemplo, en el ámbito del trabajo, de la universidad, cada uno viene con una forma de ver, de entender, de conocer el mundo, ¿no? Entonces eso hace que sobre una misma propuesta, sobre un mismo proyecto, puede haber dos visiones antagónicas. Aquí es lo que surge, lo que está diseñando José Vicente, es decir, de la capacidad de consenso que tengamos entre las dos partes, de llegar a un acuerdo y ver quién sería por este bien común que muchas veces se nos olvida y que debe ser lo prioritario, ¿no? Yo creo que, como digo, cuando salimos fuera de esta zona de confort, ¿no? Que estamos en un lugar más homogéneo y nos encontramos con el otro, ¿no? Una frase que, por ejemplo, repite mucho también el Papa Francisco, ahí es cuando llegan pues, este conflicto, ¿no? Por así decirlo. Bueno, pues vamos ahora, como siempre hacemos en este momento, a salir a la calle y a preguntar a los jóvenes, a esta sección de jóvenes callejeros que nos trae, como siempre, en este año la Acción Católica General. Vamos a ello. ¿Crees que los jóvenes de nuestra sociedad actual viven enfrentados o polarizados? Sí, yo creo que sí. Además, en esta sociedad últimamente como que buscamos mucho la comparación entre unos y otros y como quedar por encima de los demás. Yo creo que sí, porque hay muchos jóvenes que, sobre todo ahora, es como que se está dando cada vez más como una especie de, no lucha de clases, sino lucha de todo, ¿no? Lucha de sexos, lucha, ¿no?
Al final es como que es un poco que se increpan unos a otros y encima como que se promueve mucho políticamente. Sí, muchísimo. Ahora encima con las redes sociales que cualquiera puede opinar cualquier cosa en Twitter, por ejemplo, y todo el mundo opina sobre lo que dices, todo el mundo busca la confrontación continua porque chocan muchísimo a la gente y nadie tiene ningún tipo de amor al prójimo y siempre van pues a meter mierda y a intentar pues quedar por encima del otro, ridiculizarles y demás. Y yo creo que sí, que predomina mucho el enfrentamiento entre diferentes opiniones. ¿Crees que esto puede pasar en la Iglesia Católica también? Sí, yo creo que puede pasar, pero yo creo que no tanto, porque es como que estamos todos más unidos, somos una familia y yo creo que tampoco sucede tanto. Pues yo creo que sí. O sea, muchas veces la sociedad también hace como que se nos pegue. O sea, y si el Papa pregunta a los seglares y pregunta a sus parroquias, o pregunta a sus obispos el qué pasa, ¿no? El qué pasa, el por qué otros no vienen a la iglesia también, yo creo que es por eso, porque muchas veces como que nos confrontamos, ¿no? Este grupo es que lo hace así, asá, o esta parroquia lo hace así, asá. Yo creo que muchas veces pecamos también de eso, como de a veces estar un poco divididos. Sí, además no debería pasar porque, jolín, todos somos una y esa la iglesia es una y todos deberíamos ir a la par, pero es verdad que pues hay mucha división de diferentes maneras de ver ciertos aspectos de cómo vivir nuestra vida católica, pues hay bastante división, no un enfrentamiento armado. polémico y armado ni violento, pero sí que es verdad que hay bastante división y es un poco problemático. Todo lo que hemos hablado al principio, ¿crees que puede tener algún tipo de solución o opción de cambio? Sí, yo creo que si la gente con mayores cargos y tal pone solución en ello y como que se mete en el problema, intenta pues ayudar un poco y poner de su parte, yo creo que podría haber cambios en ello. Yo creo que lo único que tenemos que hacer es quitarnos nuestro orgullo, morir a nosotros mismos y ya estar, y ser iglesia, es lo único que tenemos que hacer. Si es que al final es amarnos unos a otros como Dios nos ha amado, ya está. Hombre, a ver, lo primero sería que las figuras de autoridad, por ejemplo, desde arriba, como obispos, sacerdotes, pongan un poco orden y pongan de su parte para no crear estas divisiones, que no digo que las creen ellos, pero intentar buscar también las soluciones con sus laicos que estén en sus parroquias y en sus diferentes zonas de responsabilidad, como pueden ser en los colegios o en las diócesis, e intentar pues encontrar esos puntos en común y esas soluciones para que todos vayamos a una y que todos encontremos nuestro punto en común en cuanto a nuestra misión como católicos, que es la evangelización, básicamente. Pues muchas gracias a Dani en este caso, que lo tenemos por ahí de reportero esta semana, de la Acción Católica General, por traernos esta respuesta de estos jóvenes que muestran un poco lo que estamos hablando, esta situación de polarización tan real que estamos viendo en la sociedad. Yo me gustaría preguntaros, empiezo por ti, Antonio, ¿cuáles crees que son esas causas principales que están llevando a vivir en una sociedad tan polarizada? Yo creo que hay un cambio en el de la información, ¿no? Cada vez vamos más, por ejemplo, a los titulares y más al sentimiento, ¿no? Lo cual, esto redunda en que cada vez el nivel de reflexión o de crítica que suele haber sobre la idea sea cada vez menor, ¿no? Entonces convertimos el discurso en una cosa un poco más banal, como digo, apelando directamente a la primera impresión, ¿no? Solamente tenemos que ver cuáles son los medios de comunicación por los que se informa la gente joven, ¿no? Que es TikTok, vídeos muy cortos de apenas 30 segundos, los titulares de prensa como el clickbait, por ejemplo, o los vídeos de Instagram. Entonces, esto es la información que hay en este tipo de vídeos es de segundos, prácticamente. Relatar un problema en un espacio tan corto de tiempo es casi imposible, solamente una llamada de atención y apelando directamente a una idea. Esto redunda en un discurso cada vez más plano y que da poco pie luego a una crítica constructiva, ¿no? Que es lo que debería haber en este tipo de cosas. Yo creo que eso mismo. Hay un cambio, ¿no? En el modelo de sociedad, también lo habéis nombrado antes, y esto pues, efectivamente lleva a una polarización. ¿Tú qué aportarías en este aspecto, Josebi, a nivel de qué crees que es todo aquello que, uniendo ya lo que hizo Antonio, puede condicionar esta situación y puede traer como consecuencia también para nosotros? Yo creo que también nos dejamos influir por
por ciertos medios o por ciertas personas y no llegamos a entender, por ejemplo, la totalidad de la situación, ¿no? Ya viene siendo de alguna realidad o de algunas cosas, ¿no? Entonces, como que, como ha dicho Antonio, ¿no? Tiramos de sentimientos, cogemos mucho ese orgullo y decimos, bueno, pues este pensamiento se adapta mucho a mi realidad, yo me quedo con esto de una forma como muy imposición, ¿no? de imponernos, ¿no? Y no llegamos a entender. Lo que yo creo que nos falta es el entender la realidad de las cosas. El ser humano lleva mucho tiempo en el planeta existiendo, los problemas, por muy modernos que intentemos llegar a ser, los problemas ya se han planteado, ¿no? Desde pues, antiguos filósofos y antiguos políticos en épocas griegas, romanas, ¿no? Pues ya se han ido cuestionando cosas, ¿no? Entonces, la sociedad de hoy en día yo creo que intentamos, como al intentar evolucionar, intentamos como que sea un único pensamiento el que evolucione. Y ahí... Mira, en lo que estamos hablando en este ratito, estoy como recogiendo tres cosas fundamentales, no digo que sean las únicas, por eso lo pregunto y lo digo y os lo comento, en las cuales se vive de una manera especial la polarización. Una, por lo que habéis comentado y que habéis repetido mucho, es el tema de la información, el mundo de la información, que posiblemente se ha polarizado mucho, ves muchos debates, si es que ves debates, o simplemente espacios en los cuales siempre tienen que presentarse obligatoriamente dos posturas totalmente radicales distintas, y en las cuales a veces incluso se tiene que hacer un papel para defender una postura que a lo mejor ni la cree el que la está defendiendo, pero como que eso vende y como que en cualquier programa tiene que haber esas posturas. Lo digo porque esto es una realidad que se da, cosa que gracias a Dios en nuestro programa no se da. Aquí libremente se habla, pero creo que muchas veces buscamos o tratamos de buscar aquello que nos une, ¿no? Pero otra realidad que habéis nombrado vosotros es el tema de la política, ¿no? Que también se ha polarizado mucho. E incluso diría una tercera, que es el pensamiento, como que también está... digo esto porque, claro, en el tema informativo sí vemos mucho que se crea esa polarización. En el tema político tenemos que valernos de la información para poder saber también esas posturas. Pero en el tema del pensamiento, ¿dónde creéis que radica esta situación? ¿También a través de la información? ¿O es que también ha llegado a nuestros mundos de la enseñanza, de la educación, de la formación, esta polarización que está provocando y condicionando la formación de nuestros jóvenes? ¿Cómo lo veis, Antonio? Yo creo que todo esto se retroalimenta, ¿no? Que todo está conectado entre sí, pero habría que definir aquí una cosa, que sería la diferencia entre una oposición polarizada, es decir, que existan dos ideas que son correctamente legítimas sobre un mismo tema, y otra cosa que un poco lo que estamos nombrando, que haya una oposición excluyente, que aquí es donde viene verdaderamente el peligro, es decir, yo tengo mi idea y a lo mejor yo me declaro en posesión de la verdad y el otro está equivocado y no hay vía para un diálogo, que es donde de verdad crece pues, una democracia, una comunidad, una familia. Es decir, que entre dos puntos que en un principio pueden ser antagónicos, llegamos a un punto de acuerdo o un punto en común. Es decir, a lo largo de la historia hemos tenido muchísimos ejemplos, ¿no? A nivel político o incluso dentro de la Iglesia, pues podemos hablar del Concilio Vaticano II si queremos y a lo largo, etc. Es cuestión de buscar los puntos en común y construir juntos un camino por el que vayamos. Si nos dejamos llevar por el error de esta es mi verdad y el otro está equivocado, que es un poco lo que se potencia con estos tres puntos que hemos hablado, que acabas de presentar, pues bueno, pues mal camino creo yo que se llevaría. Sí. El relativismo está muy presente en todo esto también, evidentemente. ¿Cómo lo ves tú, Josebi? A mí siempre me decían una frase, ¿no? Y era que la verdad siempre prevalece. Y era al final yo ese pensamiento me lo llevaba un poco a mi vida por decir, vale, por mucha opinión que yo tenga, al final la verdad o el bien se va a llevar de por sí, ¿no? Si se quiere ese bien, en cualquier aspecto, ¿no? En la educación, por ejemplo, que es lo último que estamos tratando ahora, al final por mucho que se esté dando, por ejemplo, yo lo estoy viendo ahora muchísimo, ¿no? A los alumnos se les está dando una educación que puede ser aceptada, puede ser, o sea, correcta, incorrecta, ¿no? Pero luego al final del tiempo, con el paso del tiempo,
la verdad sale a la luz, ¿no? Y estamos viendo pues, que España, en cuanto a educación, pues, hay cosas que fallan, hay cosas que no estamos haciendo bien, ¿no? Entonces yo creo que, como dice Antonio, lo que nos falta un poco es ese consenso, ¿no? Vale, puede existir y existe y está muy bien que haya pensamientos totalmente distintos, que haya pues eso, personas radicales tanto de un lado como de otro, ¿no? Pero ¿para qué, no? El objetivo no es que se haga la verdad de uno o la verdad de otro, porque pueden coexistir esas dos verdades, ¿no? La cosa es el cómo lo estamos tratando. Y todo este tema de la polarización, hemos dicho cuestiones que son comunes para todos en el ámbito que vivimos, pero nosotros formamos parte de la Iglesia, somos Iglesia, y ¿cómo veis el tema de la polarización? ¿Ha llegado a nuestra Iglesia? ¿Se está dando en este tiempo de una manera más, diríamos, expresiva o más visible? ¿Cuál es vuestra opinión, Antonio? Bueno, yo creo que siempre lo ha habido, no creo que sea una novedad. Efectivamente, también solamente tenemos que ver los titulares últimamente de la prensa especializada y vemos que efectivamente hay dos corrientes, ¿no? O varias corrientes, ¿no? Por así decirlo, sobre muchísimos temas y polémicas, ¿no? Que tenemos recientemente. No creo que sea, como digo, nada particular, pero bueno, también decir que ha habido un proceso, ¿no? Este proceso de sinodalidad que estamos viviendo dentro de la Iglesia con el Papa Francisco, que está abriendo pues, estos puentes de cauce, de diálogo entre las distintas posturas o visiones que hay de vivir la fe. Josebi. A mí me ha gustado la frase que ha dicho la chica cuando han preguntado en Callejeros, que ha dicho, no, en la Iglesia sé que hay, pero no debería porque somos una. Claro, la teoría está muy bien, la Iglesia debería ser una, pero sabemos que hay distintas opiniones dentro de la propia Iglesia y que bueno, pues todos somos seres humanos, todos cometemos errores, ¿no? Y entonces también existe esa polarización dentro de la Iglesia. Ahora, el cómo lo llevemos o el cómo se cuida, o sea, yo sé, ¿no? Hay como muchos ejemplos que se sabe que la Iglesia se sustenta porque Dios quiere, ¿no? No por el propio ser humano, porque, pues eso, ahora con los temas actuales, ¿no? De el perdón, ¿no? O el mensaje del Papa, ¿no? De todos. Pues eso es un mensaje que a la gente pues en la JMJ nos pareció brutal, pero que a posteriori pues ha sido como, ahí ya se está viendo ese mensaje de polarización de, oye, todos no, todos sí, todos. Entonces, dentro de la Iglesia yo sí que sé, o sea, existe, ¿no? La polarización, pero cómo se trata, pues ahí ya eso es lo que deberíamos de estar cuidando, ¿no? El cómo llegar a ese consenso para ser ejemplo, ¿no? No hay que confundir la diversidad de carisma, no hay que confundir la diversidad de manera de afrontar el reto de la vida de fe y del compromiso de la comunidad con polarizar posturas de pensamiento y de forma de entender. No se trata de decir soy de Pedro o de Pablo, sino soy de Jesucristo. Y desde ahí luego pues expreso con mi forma, mis maneras, mi modo de entender, con mi carisma, con la diversidad tan rica que tenemos en nuestra Iglesia, esa vida de comunión. Pero ¿qué podríamos aportar en esta sociedad en la que vivimos o qué acciones podríamos llevar hacia adelante para poder reducir esta polarización y fomentar una mayor comprensión entre los diferentes grupos? ¿Cuáles creéis que serían, así, dos pinceladas? No hace falta que tampoco las desarrollemos, pero ¿en qué tendríamos que insistir en la sociedad de hoy? Josebi. Yo cogería lo que ha dicho un joven, ¿no? El morir a uno mismo y en la escucha. Entonces, yo puedo tener un pensamiento, puedo ser muy radical, pero también está en la escucha del otro, porque la verdad del otro yo puedo aprender y podemos llegar a esa unión entre unos y otros. Antonio. Yo prácticamente lo mismo que José Vicente, cambiando las palabras. Una pausa un poco en el ritmo de vida que llevamos y luego abrirnos sobre todo la lectura, la reflexión, la comprensión del otro. Yo creo que eso sería lo más importante. Echar un poquito el freno y ser capaces de tener un espíritu crítico, ¿no? Y ser coherente y correcto. Bueno, pues aquí dejamos esta parte de diálogo, de debate, de compartir que hemos tenido sobre este tema de la polarización, buscando, pues evidentemente, aquellas causas y aquellas consecuencias que son comunes y que vemos importantes,
como tratamos de hacer siempre a través de este espacio de Iglesia en diálogo con los jóvenes. Y vamos ahora, María, si no me equivoco, a una de estas secciones propias para este curso. Así es, Raúl, nos vamos camino al jubileo que nos lo presenta Alberto Plaza. Doy cita a los jóvenes de todo el mundo para el 2025 en Roma para celebrar juntos el jubileo de los jóvenes. Hola Raúl, hola María, encantado de estar con vosotros de nuevo apuntando a lo alto, apuntando al jubileo del año 2025. Es un jubileo que además ya ha sido convocado, eso lo vamos a ver a lo largo de esta sección, pero primero nos vamos a acercar a algunas de esas actividades que se realizan en España, convocadas, propuestas, organizadas por congregaciones, por distintas realidades y que trabajan con los jóvenes. En este caso se trata de nuevo de un encuentro Despierta que está organizado por la Comisión de Infancia y Juventud de la Conferencia Episcopal Española y también en este caso por la Archidiócesis de Sevilla, por la Delegación de Pastoral con Jóvenes de la Archidiócesis de Sevilla. Este encuentro Despierta tuvo lugar en Sevilla a principios de mayo y se reunieron más de 30 jóvenes. En estos encuentros, en los encuentros Despierta, hay 3 objetivos. El primero es preparar a los jóvenes evangelizadores para que transmitan la alegría y la esperanza cristiana en medio del mundo. El segundo objetivo es despertar el deseo evangelizador en el corazón de los jóvenes. Y el tercero es concienciar a los jóvenes para que en sus ambientes, en su lugar de trabajo, con sus amigos, en sus familias, integren la cultura del anuncio. Y como decíamos al principio, vamos a hablar del jubileo, en esta sección jubilar, en esta sección en la que nos vamos acercando al jubileo 2025 y especialmente al jubileo de los jóvenes. El pasado jueves de la Ascensión, que este año fue el 9 de mayo, el Papa publicó la bula de convocatoria del jubileo. ¿Qué es la bula? Pues un documento firmado por el Papa en el que nos habla del tema del jubileo y en el que establece las fechas de apertura y de cierre de la Puerta Santa. Pues bien, la Puerta Santa, la Puerta de San Pedro, se abrirá el 24 de diciembre de 2024. Ahí comienza el jubileo. Después se clausurará el 6 de enero de 2026, justo en la Epifanía del Señor, en la celebración de la Epifanía del Señor. Este jubileo, que tiene como lema Peregrinos de Esperanza, va a pasar a ser recordado, seguro, como el jubileo de la esperanza, el jubileo del Papa Francisco, el jubileo de la esperanza. El Papa habla de esperanza en el documento, en este documento que podéis encontrar en la página web del Vaticano, habla de la esperanza en un momento difícil, en un momento de guerras, y por eso pide que llegue la paz al mundo, pide que la esperanza cristiana motive la paz, motive la caridad, motive el amor entre los hermanos. Nos invita, además, a vivir el futuro con esperanza, a ser signos de esperanza para tantos hermanos nuestros, dice el Papa, que no tienen esperanza, que viven desesperanzados. Y habla, en concreto, de la esperanza para los enfermos, para los migrantes, para los ancianos, para los pobres, y la esperanza, cómo no, para los jóvenes. Dice el Papa, hay jóvenes que viven sin esperanza. Traigámosles la esperanza desde este jubileo, desde la Iglesia, desde la palabra de Jesús, desde el anuncio de Jesús, que es un anuncio de esperanza, es una promesa que se va cumpliendo cada día y es una promesa que tenemos que vivir llenos de esperanza. Ellos, los jóvenes, dice el Papa, lamentablemente ven cómo sus sueños se derrumban. No podemos decepcionarlos. En su entusiasmo se fundamenta el porvenir. Pide el Papa Francisco que este jubileo sea la ocasión para estimular a los jóvenes en la esperanza. Ellos son, dice, la alegría y la esperanza de la Iglesia. Pues bien, invitándoos a todos a leer este documento, esta bula que habla de tantos lugares desesperanzados, pero trae la esperanza a todos ellos. Por Jesucristo, nos emplazamos al siguiente encuentro, en este Apuntando a lo Alto, apuntando al jubileo 2025. Gracias, Alberto, por traernos, como siempre, la actualidad de esa preparación para el jubileo. Todavía estamos en estos meses previos a que se abra la puerta santa, diríamos, de ese jubileo y que comiencen pues esas innumerables peregrinaciones que habrá hasta Roma, contando con la de los jóvenes, si Dios quiere,
finales de julio, principios de agosto del 2025. Y vamos a acercarnos ahora, como siempre hacemos en este momento, a toda esa agenda, a toda esa actualidad de propuestas, de actividades que tenemos en nuestro país en Pastoral Juvenil. Vamos a ello. María, ¿cómo tenemos la agenda de estos días? Pues vamos rematando el curso, Raúl, viene cargadita, aún así siempre decimos que ya los meses de mayo, de junio, la cosa va bajando, pero la Pastoral Juvenil está muy viva y esto es una muestra de ello. Bueno, vamos a comenzar nuestro viaje, en este caso por Getafe. El 8 de junio tienen la oración de jóvenes con el obispo. Nos vamos ahora hasta Barcelona. El 12 de junio tiene lugar un nuevo encuentro del grupo de jóvenes Juan Roig para jóvenes adultos. El Movimiento de Consolación también tiene una propuesta esta semana. Celebran la fiesta de la fundadora Santa María Rosa Molas el 12 de junio. Viajamos a la diócesis de Pamplona-Tudela. Oración de jóvenes con el obispo el 7 de junio. Vamos ahora hasta Zamora. También la oración de jóvenes con el obispo el martes 11 en la iglesia de Santiago del Burgo a las 8. Hacemos una parada por Coria, Cáceres. El 8 de junio tendrán la clausura del curso de la Escuela de Acompañamiento en Cáceres. Viajamos hasta San Sebastián. Catequesis y oración joven, intercalada con música en directo, un diálogo y oración, el viernes a las 8:30 en la Catedral del Buen Pastor. Pasamos por Lleida. El 9 de junio, la celebración de fin de curso de la Pastoral Juvenil. Y acabamos en la diócesis de Madrid. La oración de jóvenes con el arzobispo el 7 de junio. Bueno, como siempre decimos, esto es un poquito de lo mucho que hay cada semana de actividades en nuestro país, en nuestras diócesis, congregaciones y movimientos que trabajan directamente en la pastoral con jóvenes. Y vamos a acercarnos ahora, María, si no me equivoco, ya también a otra de nuestras secciones ya tradicionales. Nos vamos hasta publicaciones y este mes traemos la RPJ. Desde la RPJ traemos nueva revista del mes de mayo, la número 566, que tiene por nombre La Fe, una opción entre millones. Queremos profundizar en esta edición en las diversas propuestas que se les presentan a los jóvenes en la sociedad actual. Y nos preguntamos, joven, ¿cómo haces para elegir entre tantas propuestas? A partir de cada uno de los artículos, los autores nos ayudan a reflexionar. ¿Qué imagen tienen nuestros jóvenes de la fe? ¿Cómo podemos acompañarlos? ¿De verdad estamos siendo una iglesia creativa que entra en diálogo con los jóvenes? ¿Escuchamos sus realidades? Es allí donde descubriremos, a partir de las herramientas que ellos nos ofrecen, aquellas propuestas que nos pueden ayudar en nuestras pastorales juveniles a dar respuesta, una respuesta novedosa e innovadora que nos permita poder crear procesos de fe en nuestros jóvenes, donde ellos se encuentren escuchados, acompañados y encuentren su lugar. Pues muchas gracias, como siempre, por traernos la información de la revista RPJ, revista de Pastoral con Jóvenes, que coordinan y llevan hacia adelante los escolapios. Y bueno, llegamos al final de nuestro programa. Esto siempre pasa rápido. Y tengo aquí a estos dos colaboradores, a Antonio y a Josebi, que me gusta que, como siempre hacemos al final, den esa pequeña frase orientación sobre el tema que hemos tratado. Antonio. Yo me quedo con lo que era el lema de Benedicto XVI, ¿no? Que seamos cooperadoras de la verdad, que siempre frente a dos contraposiciones de ideas podamos encontrar la verdad y el bien común. Josebi. Yo diría que esos dos polos opuestos pues al final se atraen, ¿no? Pues que intentemos llegar a ese atraer. Y como siempre, María nos trae las redes sociales. Recordamos los perfiles en Twitter e Instagram, @pjuventud_es. También tenemos la página en Facebook, el canal de YouTube, Pastoral de Juventud de España. Puedes volver a ver este programa y todos los anteriores en cope.es, sus redes sociales y rtvd.org. Si uno mira la historia y mira la historia de nuestro país, de nuestra sociedad, de nuestro mundo, los grandes momentos históricos, los grandes momentos, los hilos de oro, de esperanza, de vida, en todos los aspectos ha sido cuando hemos sido capaces de entendernos, de comprendernos, de buscar aquello que nos une y verdaderamente aquello que da sentido a la vida y a lo que queremos entre todos aportar. Yo creo que tenemos que ir por ahí. Es verdad que podemos vivir un momento de polarización donde cada uno quiere imponer lo suyo,
pero esto nos lleva a la división, a buscarnos a nosotros mismos y a olvidarnos de esa necesidad que tienen los demás de sentirse también comprendidos y abrazados. Esa es nuestra gran tarea también dentro de la Iglesia, vivir esa entrega por los demás, abrazando a todos siempre desde la misericordia de Dios, con nuestros valías, con nuestros talentos, con nuestros carismas, pero puestos al servicio de la comunión, de esa comunión que empieza en el mismo Cristo, que sigue nuestro pastor, que es el Papa, y que nos enseña, sobre todo a través de nuestros obispos, de nuestras realidades, de nuestras comunidades, a vivir la esperanza en Cristo, que es quien nos une y que da sentido a nuestra fe. Pues nada, amigos, a seguir caminando, como siempre, aquí os lo vamos a contar, porque nuestro deseo es caminar juntos, pero siempre apuntando a lo alto.